Un acercamiento brutal a una fotografía filtrada en la red. No hay rastro de esa dulce sonrisa con hoyuelos. Es un rostro marcado con sangre fresca posando triunfante junto al cadáver de un animal salvaje. Durante 30 años ella fue la novia de América. El símbolo definitivo de la pureza, la caridad y la obediencia. Pocos saben que detrás de esa sonrisa perfecta valuada en millones de dólares, latía una bomba de tiempo psicológica. Toda una vida de asfixia y represión esperando el momento exacto para incinerar su propia aureola de santidad. ¿Qué sucede cuando la sonrisa más rentable de toda una nación decide que ya no quiere seguir siendo un ángel? Para desenterrar las raíces de esta detonación psicológica, debemos abandonar el glamour y viajar a los pasillos fríos, oscuros y exigentes de los estudios de televisión a principios de los años 80. Visualicen a una niña de apenas 10 años. Las luces cegadoras de los sets de chiquilladas y alegrías de mediodía golpean implacablemente su rostro infantil, mientras las otras niñas de su edad juegan, cometen errores y descubren el mundo en libertad. Ella memoriza guiones, ensaya posturas frente al espejo y aprende a fingir emociones adultas frente a una lente de cristal. Su infancia no fue una etapa de desarrollo emocional, fue un secuestro. Un robo a mano armada, ejecutado a plena luz del día. Pero la verdadera arquitecta de esta prisión invisible no vestía trajes de ejecutivo televisivo. Llevaba el título más sagrado y peligroso, el de madre. Doña Lucero León no era una madre convencional. Era una manager de hierro. La sombra omnipresente que dictaba cada respiro, cada contrato, cada vestuario y cada sonrisa de su hija. La perfilación psicológica de este vínculo es escalofriante. Bajo la mirada vigilante, protectora pero asfixiantemente controladora de su progenitora, la pequeña Lucero no tenía el lujo de ser humana. No tenía el derecho a la rabieta, al cansancio o a la frustración. Ella era el proyecto de inversión definitivo, la mercancía más pura y valiosa de todo su entorno familiar. La psiquiatría define este comportamiento con una etiqueta muy clara: el síndrome de la niña buena. Para poder sobrevivir en un ecosistema dominado por una figura materna absorbente y un imperio mediático voraz, la mente de la niña ejecutó una maniobra de defensa implacable. Comprendió que la única forma de asegurar el amor, la protección y la aprobación era siendo artificialmente perfecta, dócil, intachable. La obediencia extrema no era su verdadera personalidad. Era su escudo de supervivencia. Cerró bajo llave su verdadera esencia. Si sentía rabia, sonreía. Si sentía un agotamiento físico extremo, sonreía con más fuerza. Se transformó en el molde exacto que la maquinaria necesitaba. Una muñeca de porcelana con voz de oro programada milimétricamente para complacer a las masas. Pero el costo de esta lobotomía emocional es radiactivo. Cuando obligas a un ser humano a tragar sus propias emociones desde la niñez, cuando le amputas el derecho fundamental a la rebeldía para convertirlo en un santo de consumo nacional, no estás esculpiendo un ángel, estás fabricando una olla de presión colosal. La niña perfecta creció internalizando una mentira tóxica, que su propio valor como mujer dependía exclusivamente de los aplausos, los índices de audiencia y la validación incondicional del público. El monstruo de la perfección había tomado el control absoluto. Y con él se forjaron los gruesos barrotes dorados que la mantendrían cautiva en silencio durante las siguientes 3 décadas. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un alma en el aislamiento total, asfixiada por la implacable necesidad de ser siempre el orgullo de mamá y la fantasía intocable de un país entero? Los 90 no fueron simplemente una década de éxito. Fueron la coronación absoluta de su imperio mediático. No existía un rincón en México ni en toda América Latina donde el rostro de Lucero no fuera venerado como una deidad de la cultura pop. Hablemos de números que aplastan la razón. Sus álbumes no se vendían, se devoraban. Alcanzaba certificaciones de platino y diamante con una facilidad insultante. En la televisión, telenovelas como Lazos de Amor no solo rompieron récords históricos de audiencia, paralizaron la vida cotidiana del país. Irónicamente, en esa producción, ella interpretó magistralmente a trillizas con personalidades opuestas. Pero, en la fría realidad, a ella solo se le permitía existir bajo una única y tiránica identidad: la perfección intocable. El error no era una opción. 1997. Visualicen el clímax absoluto de esta histeria colectiva.
Su boda, con el cantante Manuel Mijares. Aquello no fue una simple ceremonia nupcial. Fue la boda real de México. Una superproducción televisiva transmitida en vivo y en directo para decenas de millones de espectadores que contenían la respiración. Cámaras grúas sobrevolando la iglesia, alfombras rojas interminables y una cobertura mediática que rivalizaba con los eventos de Estado. El país entero vio a la novia de América caminar hacia el altar embutida en un vestido de princesa que costaba una pequeña fortuna. Las portadas de revistas se saturaron con el cuento de hadas definitivo. La familia de revista. El éxito incalculable. El romance de cristal impecable. Pero la regla de oro del espectáculo es despiadada mientras más incandescente es la luz de los reflectores, más densa, gélida y negra es la sombra que comienza a devorar tus espaldas. Detrás de las puertas cerradas el cuento de hadas se revelaba como una prisión de altísima seguridad. Ella lo tenía absolutamente todo en el plano material, sí, pero había perdido el control total de su propia biografía. Pocos saben que su existencia se había transmutado en un macabro reality show, donde el contrato no tenía fecha de caducidad. No existía un botón de apagado. Analicen la asfixia de ser una propiedad nacional. Si la prensa amarillista acosaba su automóvil hasta casi provocar un accidente, ella tenía la obligación contractual de bajar el cristal y sonreír. Si el cansancio de las giras le fracturaba el espíritu, la orden era implacable. Trágate las lágrimas, sal al escenario y brilla. No tenía derecho a la privacidad ni al silencio. Su matrimonio, sus futuros embarazos, sus momentos de mayor vulnerabilidad. Todo, absolutamente, todo era empaquetado, editado y vendido por la despiadada maquinaria de Televisa al mejor postor publicitario. El personaje devoró lentamente a la mujer. La sonrisa dejó de ser un gesto humano espontáneo y cálido. Se transformó en una camisa de fuerza, un candado de acero. La máscara de la eterna niña buena pesaba toneladas, y los hilos invisibles que la sostenían el férreo control materno y las exigencias de la televisora se tensaban cada día un poco más, cortándole milímetro a milímetro la circulación emocional. Estaba rodeada de multitudes que gritaban su nombre, pero agonizaba atrapada en un calabozo de cristal. ¿Cómo logras sobrevivir y mantener la cordura cuando te das cuenta de que tu boda, tus lágrimas más íntimas y tu vida entera son en realidad simplemente el guión más lucrativo de una cadena de televisión? 2003. El año en que la inmensa represa de cristal finalmente se agrietó. Visualicen la escena. Agosto en el corazón de la Ciudad de México. La salida del teatro. Tras una función de la obra Regina. El habitual enjambre voraz de reporteros, destellos de cámaras y micrófonos bloqueando el paso, asfixiando violentamente el oxígeno. Pero esta vez, el libreto inquebrantable de la niña buena sufrió un cortocircuito. Un guardaespaldas personal de la cantante, sintiéndose acorralado por el caos mediático, tomó una decisión radical y espeluznante. Desenfundó un arma de fuego. Apuntó directamente a la cabeza de la prensa. El terror se apoderó de los titulares. El escándalo exigía, según el estricto manual de relaciones públicas de la televisora, que la eterna novia de América saliera llorando, que pidiera perdón con los ojos húmedos, que se mostrara como la víctima asustada, frágil y perfecta de siempre. Pero la mujer que apareció en la conferencia de prensa al día siguiente era una completa y absoluta desconocida. No hubo lágrimas, hubo furia, una ira volcánica incontrolable y cruda. Lucero no se disculpó. Defendió ferozmente a su escolta y atacó a la prensa con un nivel de agresividad que dejó a todo el país en un estado de shock paralizante. Su rostro, habitualmente dulce y angelical, estaba desencajado por el odio. Sus palabras eran proyectiles. El público y los medios de comunicación se quedaron petrificados. Ese fue el primer y aterrador destello. La máscara dorada se había partido por la mitad. Detrás de las puertas cerradas, la industria del entretenimiento comenzó a susurrar. Los pasillos de los estudios se llenaron de un gas tóxico de oscuras especulaciones. Se rumoreaba fuertemente que esa explosión de violencia verbal no era un simple incidente aislado provocado por el acoso de unos cuantos reporteros. Era la peligrosa válvula de escape de una represión psicológica monumental. Hay quienes afirman con un tono casi conspirativo que su propio matrimonio de cuento de hadas con Manuel Mijares ya era para ese entonces
poco más que un frío contrato comercial sostenido con alfileres y sonrisas ensayadas frente a las Manuel Mijares cámaras. Una farsa que la estaba consumiendo viva. La verdad sepultada bajo los reflectores sugiere un diagnóstico clínico mucho más sombrío. La rabia del 2003 no fue un accidente mediático. Fue el rugido desesperado de una bestia que llevaba 20 años encerrada en una jaula de cristal irrompible. La mujer adulta, harta del asfixiante control materno y de la tiranía televisiva, comenzaba a mostrar los colmillos. El incidente del arma de fuego no fue el clímax de su demencia. Fue simplemente el oscuro prólogo. Diferentes cronistas de la época especulaban en voz baja si el símbolo nacional de la pureza era capaz de estallar con esa ferocidad frente a decenas de cámaras en transmisión nacional. ¿Qué clase de demonios incontrolables estaban devorando su mente en la más absoluta oscuridad de su existencia privada? ¿Qué sucede cuando tu prisión mental es tan asfixiante que la única forma de volver a respirar es prendiendo fuego con tus propias manos a absolutamente todo lo que la sociedad te obligó a construir? 2014. El año del apocalipsis mediático. El momento exacto en que la bomba de tiempo estalló, pulverizando 30 años de perfección inmaculada en una sola fracción de segundo. La imagen clandestina se filtró en las redes sociales con la velocidad y la toxicidad de un veneno letal. Visualicen la escena fotográfica. Deténganse un momento en los detalles más macabros. No había foros de televisión. No había luces de estudio, aplausos pregrabados ni vestidos de alta costura. Era un paisaje árido, salvaje e inhóspito. A sus pies, inerte y ensangrentado, yacía el cadáver masivo de un animal salvaje, un borrego cimarrón que acababa de ser ejecutado. Junto a ella, posando con la arrogancia de los intocables, estaba su nueva pareja, un poderoso y sombrío empresario millonario. Pero lo verdaderamente perturbador, el detalle que paralizó y horrorizó por completo a la sociedad mexicana, no fue el cadáver de la bestia ni el arma de fuego. Fue el rostro de ella. La eterna novia de América, el ángel inofensivo de la caridad, lucía gruesas y grotescas manchas de sangre roja fresca y brillante, untadas directamente sobre sus mejillas. Era el bautismo sádico, el ritual ancestral del cazador que celebra la muerte de su primera presa. Y en medio de esa mancha escarlata, asomaba su característica sonrisa. La misma sonrisa con la que arrullaba al país entero. La misma sonrisa con la que le cantaba a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre. El contraste visual era insoportable, una abominación psicológica para el imaginario colectivo. El cortocircuito en la mente del público fue masivo, violento y definitivo. El país entero sintió una repulsión instintiva. En cuestión de horas, el pilar más alto de la cultura pop mexicana colapsó por su propio peso. Las redes sociales, los noticieros y las portadas de revistas cambiaron el guión de manera fulminante. El apodo cariñoso que la acompañó durante toda su vida fue ejecutado sumariamente. De las cenizas ensangrentadas de la novia perfecta, la opinión pública engendró a un monstruo aterrador. Nacía, para la historia negra del espectáculo, Lucero Asesina. Pero el feroz linchamiento digital fue únicamente la antesala de un infierno mucho más oscuro. La verdadera masacre, gélida, silenciosa y calculada, se ejecutó a puertas cerradas en la penumbra de los grandes despachos corporativos. Aquí es donde la industria del entretenimiento se arranca el disfraz de filantropía y demuestra su sociopatía más pura y absoluta. La misma maquinaria implacable que la había moldeado desde que era una niña indefensa, la misma empresa que lucró obscenamente con la transmisión en vivo de su boda y que comercializó cada una de sus lágrimas, ahora la desechaba con el asco de quien pisa un insecto venenoso. El castigo mediático fue brutal, sádico y diseñado específicamente para aniquilarla psicológicamente. Las grandes corporaciones multinacionales huyeron despavoridas. La gigantesca campaña publicitaria de Picontené, donde ella vendía la ilusión de la belleza madura y saludable a millones de amas de casa, fue cancelada de tajo, borrando su rostro de cada espectacular del país. Y entonces llegó la estocada final, el golpe maestro que le destrozó por completo el espíritu. Fue extirpada, borrada y censurada de la conducción estelar del Teletón. 17 largos años ininterrumpidos siendo el máximo rostro celestial de la compasión, pidiendo donativos en cadena nacional con la voz entrecortada. Todos esos años de lealtad absoluta fueron evaporados y tirados al bote de la basura en una sola noche de crisis corporativa.
La despojaron de todo su inmenso poder mediático, de un plumazo. La caída fue libre, vertiginosa y sin red de seguridad. Visualicen el asfixiante y frío silencio en las majestuosas habitaciones de su mansión. Sola, completamente sola en la oscuridad. El teléfono que antes no dejaba de sonar, enmudeció. Las amistades por conveniencia desaparecieron como fantasmas. Al mirarse fijamente al espejo de su baño sin capas de maquillaje, sin los reflectores cegadores, la mujer adulta comprendió la verdad más tétrica y desoladora de su existencia. No era un ser humano respetable para ellos. Nunca lo fue. Era simplemente un envase de cristal desechable, una mercancía altamente rentable que acababa de sobrepasar dramáticamente su fecha de caducidad. El ídolo de oro más grande de México había sido decapitado en la plaza pública de Internet. Cuando la inmensa máquina que te dio la vida y te alimentó durante décadas decide aplastarte de golpe hasta convertirte en polvo, ¿cómo haces para recoger los pedazos de un alma destrozada que en el fondo nunca te perteneció realmente? La confesión definitiva de este colapso nunca fue pronunciada frente a las cámaras de televisión. No hubo una entrevista exclusiva ni lágrimas ensayadas en cadena nacional para justificar la sangre en su rostro. La verdad sepultada en lo más profundo de su psique, según el análisis estricto del comportamiento humano, revela un diagnóstico completamente escalofriante. Resolvamos aquí el enigma central que planteamos al inicio de este oscuro descenso. ¿Por qué una mujer sumamente brillante, obsesivamente meticulosa con su reputación y educada bajo el terror del escándalo, aceptó participar en un ritual tan primitivo y peor aún permitió que la fotografiaran? La respuesta se encuentra en una aterradora teoría de psiquiatría clínica: el autosabotaje subconsciente. Durante toda su existencia, Lucero desempeñó un único rol. Ella fue la presa. Pocos saben que creció siendo una víctima silenciosa, acechada, acorralada y cazada sin piedad. Cazada por los implacables lentes de los paparazzi, que invadían su intimidad. Cazada por la avaricia infinita de los ejecutivos de televisión. Cazada por la inmensa, asfixiante y calculada ambición de su propia madre. Su cuerpo, su tiempo, su pureza mediática y sus sonrisas nunca le pertenecieron realmente. Ella fue, desde su niñez, el trofeo de caza dorado de todo un imperio del entretenimiento. Pero la mente humana tiene un límite de contención exacto antes de la destrucción total. Detrás de las puertas cerradas, el instinto primario de supervivencia comenzó a mutar en algo muy oscuro, denso y peligroso. El acto físico de sostener un arma de fuego de alto calibre, apuntar a un ser vivo, jalar el gatillo y mancharse el rostro con la sangre caliente y fresca de su víctima no fue un simple accidente vacacional. Fue en las sombras del subconsciente un grito ensordecedor de rebelión. En aquella llanura desierta manchada de escarlata y pólvora, Lucero experimentó por primera vez en toda su maldita existencia el verdadero poder. La transición absoluta. Por una fracción de segundo dejó de ser el frágil y virginal ángel que todos controlaban. Rompió sus cadenas de obediencia. Agarró el rifle porque después de 3 décadas de ser la presa encerrada en una jaula de cristal, sentía un hambre voraz, casi psicópata, por convertirse finalmente en el cazador. El engaño de la sonrisa perfecta, aquella que vendía champú y recaudaba millones en donativos, se había transformado en una tortura insoportable. Ella dinamitó su propio pedestal de luz porque en el fondo sentía un profundo asco de seguir siendo una santa de plástico. Se inmoló mediáticamente de la forma más grotesca posible para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie en este mundo, le volviera a exigir la falsa pureza de un ángel. Cuando has pasado tu vida entera siendo la presa cazada por las cámaras y manipulada por los hilos del poder, ¿es la cacería de un animal tu único y macabro intento de convertirte por fin en el depredador absoluto de tu propia historia? Hoy la mujer adulta sigue caminando bajo los reflectores, sigue cantando, sigue grabando telenovelas y sigue sonriendo ante las cámaras. Pero no nos engañemos, la inocencia virginal de la novia de América yace enterrada fría y rígida en un cementerio de ilusiones rotas. Aquella gloriosa aureola de santidad mediática se extinguió para siempre. La verdadera tragedia de este expediente no se resume en la espeluznante fotografía de un animal muerto. La tragedia absoluta es la implacable cacería humana a la que ella misma fue sometida desde que tenía 10 años de edad. La sociedad cometió el pecado capital más perverso del espectáculo. Esculpieron meticulosamente a un ídolo de proporciones divinas. Le exigieron una pureza enfermiza y antinatural.
para después celebrar con un morbo sádico el instante exacto en que demostró tener oscuros demonios terrenales. El imperio mediático fabricó un ángel inmaculado de cristal y la obligó a vivir encerrada. Y cuando ella, desesperada por sobrevivir a la asfixia, rompió la vitrina con sus propias manos, el mundo la condenó sin piedad por atreverse a derramar sangre. La sonrisa más inmensa, luminosa y rentable en la historia moderna de México fue al final del día el grito de auxilio más silencioso, trágico e ignorado de la televisión. ¿Cuál es el verdadero e infernal precio de la fama cuando, para ser amada incondicionalmente por millones de extraños, debes firmar la condena de muerte de tu propia humanidad?